Ahí está. Perfecto, adelante, Eugenia. Bueno, muy bien. Bueno, estábamos con las oportunidades y hablando un poco de prevenir las reacciones adversas por retiro inadecuado de fármacos. Lo que habíamos dicho justamente tenía que ver con aprovechar determinadas oportunidades, entre ellas la hospitalización de un paciente o el contexto de una intervención quirúrgica, que son coyunturas bastante frecuentes en las cuales se discontinúan medicamentos de manera abrupta y aparecen efectos adversos, reacciones adversas, así que eso también consiste en oportunidades para nosotros para intervenir. Ahora vamos a ver otra oportunidad que tenemos, que tiene que ver con evaluar la capacidad que tiene el adulto mayor para manejar la posología. Y esto es un tema súper interesante, porque no solamente nos referimos al paciente adulto mayor con un deterioro cognitivo, sino también que tenemos que tener en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, pacientes mayores que tienen alteraciones visuales, que tienen discapacidades físicas, que le impidan una correcta manipulación o autoadministración de la medicación. Esos pacientes lógicamente tienen que ser supervisados, tienen que recibir ayuda para poder recibir el esquema farmacológico. Entonces, esto, digamos, también nos lleva a pensar otras cuestiones en relación al manejo del adulto mayor y del manejo farmacológico del adulto mayor, que muchas veces queda a un costado, que tiene que ver con las ideas autolíticas, ¿no? Pacientes adultos mayores deprimidos o pacientes adultos mayores que reciben recientemente un diagnóstico de deterioro cognitivo, de un cáncer, y que están muy angustiados, y no evaluamos la posibilidad de que ese paciente haga una sobreingesta farmacológica, por ejemplo, o que intente suicidarse. Los adultos mayores también se suicidan, también lo intentan, y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar, como dice en verde, la capacidad del manejo, ¿no? No solamente a las incapacidades, sino también a lo que puede hacer proactivamente, ¿no? Y tenemos después, por último, las indicaciones por escrito y contratar la comprensión de las mismas. Esto a veces parece obvio, pero no siempre se da. Y las indicaciones se tienen que dar por escrito y se tienen que dar con letra clara. De nada sirve que les demos las indicaciones por escrito y el paciente no nos entienda la letra. Lo mismo que tomarnos unos minutos para repasar las indicaciones antes de terminar la entrevista. Repasarlas junto con el paciente. Ofrecerle esa posibilidad al paciente de ver si comprendió lo que le dijimos, si comprendió cómo tiene que tomar la medicación, cuáles son los riesgos y qué tiene que hacer ante cada una de esas situaciones. Y este último punto que tiene que ver con ofrecer un canal de comunicación. Habrá profesionales que no estén dispuestos, que no lo hagan. Yo pienso que en la atención del adulto mayor esto siempre tiene que estar habilitado, porque justamente lo que vemos con otros, por ahí con otros profesionales, es que, por ejemplo, el cardiólogo le indicó algo. Bueno, no sé si tanto el cardiólogo, lo respetan bastante a los cardiólogos, pero por ahí hay alguna indicación que no les convence demasiado, uno les da el fármaco, se lo llevan a la casa y no lo toman, ¿no? Y esto, volvemos sobre lo que habíamos hablado antes, que el fármaco, digamos, no funciona si no se toma. Entonces, muchas veces tener habilitada esa vía de comunicación posterior a la entrevista hace que el paciente pueda preguntarnos alguna duda que se haya quedado, alguna cuestión que pueda haber surgido, algún temor nuevo, algo que le hayan comentado, y así garantizarnos también la adherencia al tratamiento. Y bueno, para terminar ahora sí, las conclusiones, digamos, podemos sacar muchísimas. Estas son un poco en relación al planteo que yo les hice, que tiene que ver justamente con usar la planificación estratégica, con pensar la psicofarmacoterapia de los adultos mayores desde ese lugar,
con un análisis de un plan que puede cambiar, pero obviamente podemos sacar muchísimas conclusiones. Estas están dirigidas a cómo planteé yo el tema, pero las debilidades y las amenazas que nos encontramos en términos de psicofarmacoterapia en adultos mayores son específicas de este grupo de población. Pero yo considero que lo positivo es que son comunes en muchos de ellos. Entonces, una vez que las conocemos, que conocemos estas debilidades, que conocemos estas amenazas, nos resulta mucho más sencillo, le perdemos el miedo a trabajar con adultos mayores y a trabajar con fármacos, e indicar fármacos y de prescribir fármacos en los pacientes adultos mayores. Y las oportunidades que tenemos para intervenir, que son oportunidades farmacológicas y no farmacológicas. Ustedes habrán visto que me detuve en cuestiones farmacológicas, pero también en otras que tienen que ver con la comunicación y con las vías de comunicación. Estas oportunidades siempre van a ser mayores si podemos contar con el tiempo y con la voluntad de encarar el tratamiento de una manera integral, no solamente viendo lo que nos corresponde a nosotros, sino viendo a ese sujeto en su contexto, poniéndonos en contacto con otros profesionales que lo tratan, el médico de cabecera, que generalmente es el médico con el que tienen más confianza y poder entablar un vínculo con él. El trabajo interdisciplinario es una oportunidad para intervenir con estos pacientes. La pluripatología, la polifarmacia y la edad no son razones que justifiquen no intervenir, porque justamente para nosotros, los adultos mayores, suelen tener pluripatologías, suelen estar polimedicados, con lo cual, si nos quedáramos solo con eso y con que son pacientes mayores, no podríamos intervenir en ninguno de ellos. Algunos de los artículos que estuve repasando planteaba justamente esto, ¿no? Que había dos tipos o dos clases, por decirlo de alguna manera, de pacientes pluripatológicos, ¿no? El paciente que tenía una enfermedad y recibía muchos fármacos, y el paciente que tenía muchos fármacos, o sea, muchas enfermedades y recibía, por lo tanto, muchos fármacos. Y justamente los adultos mayores pertenecen más a ese grupo, ¿no? Muchas comorbilidades, muchos fármacos. Entonces, para nosotros no tiene que ser un límite, sino una oportunidad. Y el último punto tiene que ver con esto, ¿no? De nuevo, la comunicación con los pacientes, con los familiares, el seguimiento estrecho. Sigue siendo importante estar dispuestos a recibir las preguntas y explicar una y mil veces, todas las veces que sea necesario, el esquema y ayudarlos con eso también. Y la relación médico-paciente para poder tener, a la hora de iniciar, suspender, modificar un esquema farmacológico, la confianza del paciente y de la familia de que los vamos a acompañar, suceda lo que suceda, ¿no? Porque no podemos garantizarle que no aparezca alguna otra cosa o que no aparezca algún efecto adverso o algún problema, pero que darles la tranquilidad de que nosotros los vamos a acompañar, a veces es todo lo que necesitamos para poder iniciar justamente una prescripción o un tratamiento. Así que bueno, hasta ahí estamos. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado y bueno, escucho opiniones, preguntas. Gracias, Eugenia. Hola, ¿qué tal? Laura Lorenzo aquí, llegué tarde. Armé un lío Hola. bárbaro, pero bueno, ya está, aquí estamos. ¿Querés dejar de compartir la pantalla, Euge? Así nos vemos. Sí, ahí voy. A ver. Ahí estamos. Bien. Bueno, creo que, no sé si pudo volver a ingresar el doctor Hugo Pisa, presidente del... Ahí está, Hugo. ¿Qué tal? Presidente del capítulo de psicogeriatría, con quien estamos realizando esta actividad intercapitular en forma conjunta. No sé, Hugo, si querés hacer algún comentario antes de empezar las preguntas. No, la verdad que tengo, digamos, para comentar muchas cosas, pero referida a la presentación, pero sobre todo, bueno, la verdad que
bueno, más allá de lo que sucedió, la verdad que venía muy bien, digamos, toda la... Bueno, los diferentes puntos que fue abriendo Eugenia, que me parece importante, y bueno, y básicamente aprovechar para agradecerte esta oportunidad de intercambio, ¿sí? Y darle lugar a eso, Laura. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias, Hugo. Gracias por poder compartir con el capítulo de psicogeriatría. Pude escuchar gran parte de tu presentación, Eugenia, no toda, estaba en otra reunión, después pasó todo lo que pasó, pero bueno, si querés te comento algunas de las preguntas que están en el chat, como para empezar, excepto que alguien quiera hacer algún comentario o pregunta, que puede hacerlo también desmuteándose. Acá Daniela pregunta, ¿qué medicaciones recomendarías para AM con insomnio crónico, sin demencia ni esquizofrenia? Tal vez vos mencionaste la sigla AM, yo reitero que no pude escuchar toda tu presentación. Los adultos mayores. Adultos mayores, perfecto. Bueno, en realidad el tema del insomnio es un gran tema. No solamente tenemos que considerar que no tenga demencia y que sea adulto mayor, sino también poder evaluar desde cuándo hace que esté ese insomnio, si no hay algo más que nos habla del insomnio, como un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo. Digamos, no ir directamente al síntoma, que es dormir en este caso, sino poder estudiarlo, ¿no? Si no hay alguna patología del sueño, si no ha podido dormir durante toda la vida o si es algo que apareció ahora recientemente. Entonces, lo que te diría es que primero haría una evaluación completa de ese insomnio para poder ver qué medicó y cuánto tiempo lo medicó. Como vieron, los criterios, digamos, fueron cambiando. Al principio se usaban las benzodiazepinas. Sabemos que las benzodiazepinas para el insomnio, más allá de que el paciente no tenga demencia, no sería lo indicado. En todo caso, algunos de los criterios que vimos hoy, por 4 semanas los podríamos indicar, pero sabemos que es pan para hoy, hambre para mañana, por decirlo así rápidamente. Pero bueno, muchas veces los trastornos del sueño resuelven si resolvemos lo que está debajo, ¿no? Y otra vez vuelvo sobre la coyuntura. Si es un paciente que está ansioso, por ahí lo que necesita es un tratamiento para la ansiedad y lo podemos resolver con un tratamiento enfocado hacia allí, ¿no? Con un antidepresivo y ver qué otras cosas más están sucediendo. Así que bueno, lo que haría sería eso, primero evaluar ese insomnio, ¿no? No quedarme solamente con no duermo, porque tiene muchas variantes. ¿Cuántas horas no duerme? ¿Hace cuánto que no duerme? ¿En dónde está? ¿Qué cambios hubo? ¿No? Consideraría varias cosas. Bien, gracias. Acá hay otra pregunta. Griselda te consulta por qué se recomienda el bromperidol y no el haloperidol. No estoy al tanto de esa recomendación, la verdad. Por No ahí sé. Griselda nos A ver, quiere Griselda. contar. Sí. Si querés sacarte el silencio del micrófono y querés explicarnos un poco. No sé si está Griselda. Está Griselda y le pregunté si quiere activar su audio para comentarnos, pero... No, lo había escuchado cuando hice la concurrencia y pensaba que tenía menos efectos extrapiramidales que el haloperidol, por eso no sé si una recomendación acá, y bueno, en base a eso pregunté porque nunca tuve ninguna apoyatura en cuanto a bibliográfica. No, y probablemente no haya. Yo la verdad es que no la conozco. Sí, lo que te podría decir es que el haloperidol es el que tiene más estudios.
Así que, digamos, si me pudiera inclinar por uno o por otro, elegiría el loperidol, pero desconozco esa afirmación con el bromperidol, la verdad. Incluso, estaba chequeando recién Bien, gracias. en el Vademecum, no sé, en el Alfabeta por lo menos, no figura desde el 2019, o sea, el Alfabeta va actualizando los precios regulares Sí, y no figura el bromperidol acá en Argentina en principio del bien. que más allá de la recomendación, si sí o no, la diferencia con el loperidol sería algo que hoy en día no sería Ok, práctico para tener. bien. Bien, acá hay otra pregunta muy interesante que a la que me sumo, que hace una persona que no tengo el nombre, solo hay un código, pero igualmente puede ampliar en cuanto haga la pregunta. Dice, ¿qué pasa con los adultos mayores que vienen de larga data con benzodiazepinas? Es un Creo que temón. es una situación que solemos ver en la práctica. Yo no me dedico a ver adultos mayores, pero mis pacientes de tratamiento psicofarmacológico van avanzando en edad y llega un momento que se transforman en adultos mayores y me encuentro con este tipo de cuestiones, ¿no? Mm. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos pensar? Yo lo que trato de hacer es sacárselo si no tiene indicación, ¿no? Pero me planteo todo el tiempo esto, desde cuándo viene la indicación, quién lo indicó, por qué lo indicó, qué piensa el paciente con respecto a esa indicación. Por lo menos en mi práctica yo hablo mucho con los pacientes en relación a los psicofármacos que toman y la idea que tienen en relación a esos psicofármacos, ¿no? Al efecto que esperan alcanzar. Y obviamente lleva mucho tiempo, digamos, las benzodiazepinas están indicadas y están indicadas por lo general también por otros profesionales. Por eso hoy les decía, los indican los médicos de cabecera y lógicamente confían mucho más en los médicos de cabecera que en nosotros, que nos acaban de conocer, y si le queremos sacar la benzodiazepina que le indicó el médico, no va a ser posible, pero por un montón de otras cuestiones que tiene que ver no solo con el fármaco en sí, sino con el efecto placebo de ese fármaco y de esa indicación y de dónde viene. Que a mí me parece que con las benzodiazepinas es con la que, digamos, con el grupo farmacológico que más se pone en juego. Así que yo lo hablo mucho con los pacientes y bueno, se puede discontinuar. No es imposible. A veces buscamos empezar a discontinuarlos dependiendo lo que tenga, pero bueno, de a poco, si tienen algún tratamiento antidepresivo o si el clonazepam, el alprazolam fue dado para insomnio, bueno, dependerá el caso, ¿no? Pero bueno, la búsqueda tiene que ver con que el paciente no sufra la discontinuación, tomarnos todo el tiempo que sea necesario y poder ir conversándolo. A veces sí vamos reemplazando una por otra, buscando que no sientan esa falta de benzodiazepina hasta que lo podamos sacar, pero bueno, es medio artesanal y tiene que ver con cada caso. Bien, sí, Silvia era quien te había hecho la pregunta y lo situaba con respecto a quienes usan las benzodiazepinas para dormir, ¿sí? Esto que estabas diciendo. Diana dice, siempre hay una dependencia casi adictiva a benzodiazepinas y pregunta, ¿cambiarlo por melatonina, pregabalina o trazodone? ¿Tenés experiencia? Sí, melatonina no me ha funcionado, la verdad. Depende, otra vez, vuelvo sobre la indicación. Si estamos hablando de una indicación de una benzodiazepina para dormir. Cambiar una benzodiazepina por melatonina, la verdad que no he tenido suerte. Trazodone tiene otras complicaciones, ¿no? Que también tenemos que estar atentos. Entonces, tenemos que hacer este equilibrio, ¿no? que hablábamos hoy, ¿no? La situación interna o la capacidad interna con la situación externa. ¿Qué vamos a corregir y qué vamos a empeorar? Y después lo otro, no me acuerdo qué era, pregabalina. Sí, pregabalina, melatonina y trazodone. Sí.
No, con pregabalina nunca digamos, he tenido suerte tampoco para hacer una discontinuación así de un día para el otro. No sé si se refiere a eso, pero si es un paciente con ansiedad, probablemente podamos tenerlo como una idea, digamos, para empezar a hacerlo, ¿no? Trabajarlo con el paciente, sí. No, yo lo preguntaba, primero felicitaciones, la verdad que me pareció muy completo y muy interesante todo el panorama que diste, pero bueno, Gracias. a mí me hubiera gustado después la fórmula, ¿no? Es decir, y la receta. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué se puede y qué no se puede? Porque la realidad es que es la excepción, que uno atienda a un adulto mayor y que no venga ya con una benzodiazepina, pero de larga data, ya sea porque es hipertenso, porque es ansioso, porque tiene colon irritable y algún médico lo dio y la verdad que sacarlo o cambiarlo o disminuirlo y transformarlo es una cuestión bastante fuerte y sobre todo la ligazón y la dependencia que tienen, como que la seguridad está puesto en que me tomo el medio lorazepam. Sí. Y después vendrá alguna otra cosa si hay insomnio crónico, que es muy frecuente además que duerman mucho menos. Bueno, pero por eso, un poco, está bueno lo que planteás, Diana. Un poco la idea de hacer la presentación así justamente tenía que ver con eso, ¿no? Con no enfrascarnos en lo distinto, sino en lo parecido, ¿no? Un poco mi objetivo tenía que ver con eso, que no nos dé tanto miedo ver a un paciente mayor medicado, no tenemos que salir corriendo a modificar, a cambiar algo, si no nos está trayendo un problema, si no hay un efecto adverso, si no hay, ¿no? Que podamos tomarnos ese tiempo para analizarlo. Y lo que pasa con el insomnio, sí, los pacientes mayores duermen menos, todos vamos a dormir menos porque tiene que ver también con el envejecimiento. Entonces, bueno, a veces nos toman muchas entrevistas ver de qué se trata, pero después, en relación a qué no dar, son estas pautas que les di, ¿no? Esos son los no rotundos. Después, hay márgenes que tenemos que irlos midiendo artesanalmente con cada paciente y hay veces, es verdad lo que vos decís, están enganchados con ese medio lorazepam y no lo podemos sacar, y no se puede sacar, digamos, ¿no? No es que hay una estrategia para luchar con ese medio lorazepam que no se puede ir, o por lo menos, digamos, yo llega un punto en el que tampoco persevero sobre algo si veo que no hay un riesgo, ¿no? Y que se No, y está te lo haciendo... preguntaba porque en medicina del sueño, por ejemplo, lo que primero se postula es melatonina en adultos mayores, en todos, y en adultos mayores en especial, pero después Sí. da usos y costumbres de quién logra dormir con la melatonina y quién no le alcanza. Entonces, si a partir de allí, ¿qué hacemos? Porque los Z tampoco sería una indicación para adultos mayores, por ejemplo, que se levantan a la mitad de la noche y estar bajo un efecto de un hipnótico, ¿no? Que es por lo menos para mí es uno de los grandes desafíos, cómo medicar la noche, el día también, pero la noche sobre todo, ¿no? Claro, pero hay que ver también por qué se despierta a la noche. Y cuántas veces se despierta a la noche, si tiene que ver con que se despierta a orinar o tiene que ver con que se despierta porque su sueño es más liviano, porque no están las condiciones de esa habitación preparadas para dormir y todo lo que tiene que ver con la higiene del sueño también es importante. Sí, es un gran tema. Es multifactorial en general. Sí, sí. Una cosa que me gustaría decir y aportar es que yo no estoy de acuerdo que la melatonina no funcione. La verdad que la melatonina es algo que en los pacientes mayores regula mucho el ritmo sueño-vigilia. Entonces, la melatonina no funciona en dosis bajas. A veces hay que animarse a darla en dosis bastante más altas que las que vienen en la Argentina. Y el otro recurso interesante en los pacientes mayores es el uso de antihistamínicos. La difenhidramina funciona
muy bien junto con la melatonina como para estabilizarles el sueño. Esto tenía ganas de aportar. Gracias, Graciela. Sí, igual me parece que la pregunta había apuntado a reemplazar las benzo por melatonina. Creo que será un poco la respuesta de Euge. Sí. Hugo, ¿quiere comentarnos algo? Activa tu audio. Sí, no, quería justamente por ahí agregar, porque me parece que es una discusión y quizás es una postura también a nivel del capítulo. Yo diría que lo principal con las benzodiazepinas es establecerla como problemas. A nivel de geriatría, por ejemplo, o sea, clínica geriátrica, por ahí lo establecieron mucho más como problemas que lo establecemos como psiquiatras. Entonces, como psiquiatras, por ahí las benzodiazepinas son esas medicaciones que están y que muchas veces no terminan de, digamos, es una medicación que está y no le damos demasiada por ahí trascendencia. Y en las personas mayores, la verdad que traen problemas, aumenta el riesgo de caída, las alteraciones cognitivas, o sea, hay muchos problemas que traen y su desprescripción trae beneficios. Entonces, yo creo que el primer objetivo, antes de pensar en cuál voy a dar en vez de esto, es primero problematizarlo con el paciente, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta medicación? Y ahí es donde viene, no, bueno, yo no la quiero dejar, yo no quiero esto, o sea, digamos, salvo excepciones, no es una urgencia, ¿no? Si estamos hablando de un ambulatorio. Pero sí empezar a problematizarlo y de ahí sí hay formas de poder sacarla, ¿no? Hay medidas. De hecho, en lugares, por ejemplo, en España, a los pacientes que están medicados con esto, la primera intervención es la información. O sea, le mandan una carta al paciente diciendo, bueno, usted recibe esta medicación, hable con su médico a ver la pertinencia de continuar o no con este esquema. Entonces me parece que lo primero es problematizarlo, tenerlo, porque si como psiquiatra no lo ubicamos como un problema, y probablemente no se lleve a cabo la desprescripción. Ahora, si lo empezamos como problema y después informamos cuáles son los beneficios, me parece que es un buen inicio. Y a partir de ahí sí, pensar reemplazos, que va a ser de acuerdo a si hay una comorbilidad, por ejemplo, depresiva, quizás la mejor indicación sea un antidepresivo, que muchas veces las benzodiazepinas se encargan de cubrir esos síntomas o de tapar esos síntomas, ya sea que se haya automedicado o no, y en realidad hay una depresión, un trastorno de ansiedad por debajo. Entonces eso, nada, me parecía importante como remarcar el inicio, si no, siempre justamente pensamos ya en el final, el qué voy a dar en vez de, y por ahí no sea, digamos. Es el camino. Y después sí, una vez que uno se problematiza, después ver cuál es lo mejor. Coincido lo que digo, por ahí melatonina para mí es un recurso que se usa y digamos, y se obtiene por ahí resultados, así como otras que generan sedación y hay que ver cuál es la mejor. Pero eso sería lo siguiente. Lo primero es asumirlo como un problema. Bien. Damián. Sí, bueno, excelente, Eugenia. Me gustó mucho. Gracias. Que me gustó mucho la cuestión esta de la matriz FODA aplicada como concepto al uso racional de fármacos en esta población. Y dentro de eso, la cuestión de la oportunidad que tenemos, ¿no? los psiquiatras como gestores, ¿no? Algo dijiste, ¿no? Como gestores, esa es una palabra mía, pero gestores de que reciben los pacientes que vemos, porque bueno, como que cada uno le va agregando, ¿no? Y le van agregando, y a nosotros nos hace mucho caso, o por lo menos lo vemos, sino como que tenemos esa oportunidad. Ahora, me pasa a mí, seguramente debe pasar a muchos, que cuando vamos hacia la prescripción, se ponen celosos los colegas, ¿no? Diferentes especialidades. Y mi pregunta es si hay alguna experiencia
desde tu experiencia trabajando en un hospital público, con una casuística muy grande, en interconsulta, ¿con qué especialidades te puedes llevar mejor y con otras, con cuáles tenés más dificultades en este proceso, ¿no? de la profesión para... Nada, con los cardiólogos pues me pasa a mí que por ahí es mejor, son mucho más racionales, pero hay otros que son muy celosos, ¿no? Sí, sí. Bueno, un poco es eso, sí, los cardiólogos tienen, además se manejan mucho por algoritmos, así que rápidamente entienden, digamos, como que enganchan ahí, o por lo menos en el hospital nos pasa eso, ellos tienen algoritmos y hacen pasar todo por eso, entonces cuando le planteamos un algoritmo de prescripción se enganchan fácil, y con los que más cuesta es con los de clínica médica, de toda la vida, y después sí con las áreas quirúrgicas, que nos pasa lo contrario, no de prescribir, sino que ellos suspenden abruptamente los fármacos cuando ingresa el paciente, pacientes con esquema farmacológico que van a ser intervenidos, traumatología, cirugía, suspenden el plan de medicación y bueno, después nos llaman cuando pasó la cirugía. Pero los más difíciles de negociar la de prescripciones con clínicas, sí. Y antibióticos, me ocurre, ¿no? Sí, Por interacciones potenciales que puedan dar los cirujanos o traumatólogos, ¿no? Bueno, gracias. Bien, siguiendo con algunas preguntas, Susana había preguntado ¿qué ocurre entre pregabalina y los IRS? Te tiro 2 o 3 cuestiones puramente farmacológicas. ¿Qué ocurre entre pregabalina y los IRS? Si hay preferencia entre lorazepam y clorazepam para adultos mayores para ansiedad, si las benzodiazepinas podrían ser reemplazadas por quetiapina a bajas dosis, qué cuidados con el trazodone, ¿sí? Así como un popurrí de aspectos psicofarmacológicos. Sí, a ver, ¿cuál fue la primera que me dijiste? La primera fue, ¿qué pasa entre pregabalina y los IRS? ¿Qué pasa en qué sentidos? ¿Qué elijo? Susana, ¿querés explicarlo? Sí, porque, ¿Explicar sí, tu pregunta? Sí. Estás silenciada. Reactiva tu audio. Ahora sí, ahora te escuchamos. Estaban nombrados entre los STAR con la levodopa, como los correctos, la levodopa para el Parkinson, los antidepresivos no tricíclicos, y después decía los SIRS y la pregabalina, y no sé, como si estuvieran relacionados o contraindicados, digamos, los dos juntos, y ahí me quedé que no entendí. No, está bien. No, en realidad ese punto tiene que ver con los criterios START, o sea, con iniciar un tratamiento farmacológico en un paciente con depresión. Los que no debemos usar son los tricíclicos. Ahora sí podemos usar los IRS o pregabalina o los duales en pacientes con trastorno de ansiedad grave. Bien, se pueden indicar, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. No, por favor. Bien, después la otra era preferencia entre lorazepam y clonazepam para adultos mayores para ansiedad, por ejemplo. Depende del caso, y puedo indicar cualquiera de los dos, pero depende mucho de la presentación del paciente, de las comorbilidades del paciente, de cómo tenga el hígado ese paciente. Sí, tal cual, y un poco lo que decía Hugo, de pensar las benzodiazepinas en realidad más como problema que otra cosa. Sí. Hugo, ¿querías comentarnos? Bien, quetiapina a dosis bajas, por ejemplo, para el insomnio, para reemplazar las benzodiazepinas. Se usa mucho la quetiapina, en el hospital lo vemos todo el tiempo. Otra vez, lo mismo, digamos, la quetiapina no deja de ser un antipsicótico, tiene sus efectos adversos, en adultos mayores también. Yo la verdad es que insisto en lo mismo, me pongo repetitiva, pero volvería a plantear el tema del insomnio antes de, digamos, saco una benzodiazepina pero agrego un antipsicótico, guarda, ¿no? Estudiaría un poco más el contexto, la verdad.
Perdón, a mí me gustó mucho el aporte de Graciela de los antihistamínicos, por lo menos lo tengo muy presente, ¿no? en esta población, y bueno, la quetiapina, el perfil va por ahí, entonces bueno, si quisiéramos usar algo en dosis muy bajita, una quetiapina por el efecto hipnótico o sedativo, por ahí la difenidramina cumpliría un poco ese rol, ¿no? Se me ocurre, en esa dosis muy bajita, que no está... Sí, pero justamente si nos quedamos con los criterios que vimos, no debiéramos, ¿no? No quiere decir que después no los usemos, pero... No, sí, yo decía entre esas dos, o sea, decir, bueno, que ya, aparte por costo, nada que ver, ¿no? Voy a usar, eso se me ocurre. Hay una pregunta que hicieron recién que en relación a la dosis de melatonina. Graciela Rosenberg se tuvo que ir del chat. Daniel Cardinali, experto en melatonina, aconseja 12 miligramos diarios de melatonina. Esa es la dosis. Y quisiera preguntarle a Eugenia y a Hugo si tienen alguna opinión sobre la aprobación de urgencia del aducanumab para el Alzheimer que hizo la FDA, que es un tema muy controvertido. Hugo, yo todavía no lo estudié suficiente para darte una opinión. Mira, lo que te diría, Rubén, bueno, que de hecho en la próxima reunión vamos a tener un ateneo sobre esto. Lo que sí, cada uno va viendo por su lado para estudiar. La verdad que todavía no es bastante controvertido, digamos. No, yo te diría que hay uno de lo que voy leyendo, el artículo de un neuropsiquiatra chileno, no recuerdo el nombre en este momento, pero que me gustó porque, bueno, como que no, digamos, salió con una fuerza diciendo, bueno, más o menos que agarra las placas de amiloides y las destruye, digamos, como diciendo como si te limpia, y la verdad que puede ser, pero al mismo tiempo también hay personas que tienen las placas de amiloide, el caso típico de las famosas monjas que estaban llenas de placas de amiloide y no tenían demencia, y a su vez personas que por ahí no tienen placas amiloide y tienen demencia. Entonces está todavía como controvertido ese tema. La verdad que de momento te diría que estamos cada uno, como quien dice, estudiándolo para en la próxima reunión poder intercambiar. Pero hasta ahora no es que, digamos, para mí te diría, la postura es controvertida, no es que me pongo de un lado, pero sino controvertida y con recaudo y cuidadosa. Gracias. Bien, Euge, además de felicitaciones y menciones a la excelente exposición y que bueno, va a quedar grabada seguramente, después veremos si nos autorizás a que se pueda publicar en el canal del capítulo. Acá el colega Iribarne dice una cosa que habría que tener siempre en cuenta es la cantidad de fármacos de metabolismo hepático que el paciente toma, algo que no sé si querés ampliarlo. Sí, sobre todo si pensamos en adultos mayores que en general tienen varios fármacos que se metabolizan por las mismas vías, hay que tener en cuenta la superposición de estos fármacos, ¿no? Que lógicamente uno puede aumentar la biodisponibilidad y provocar lo que nosotros más tememos en psicogeriatría, que son las caídas por sedación, ¿no? O una de las cosas que más tememos. Me parece que eso es fundamental. Y otra cosa que también hay que mencionar es el tema de la pseudoanalgesia de los adultos mayores. Cuando preguntaban ahí qué colegas de qué especialidad teníamos más conflictos, a mí me parece que yo personalmente me pasó en interconsulta mucho en traumato, con el tema de uso de opioides y demás. ¿Querés comentar algo, Euge, al respecto? Sí, se ve que los traumatólogos del Rossi son un poco más miedosos. Porque opioides no usan, pero
Pero sí, no, el problema que tenemos en relación al uso de opioides tiene que ver con terapia. Esto que les decía, ¿no? Paciente que baja de terapia, que obviamente terapia digamos, ellos manejan los síndromes confusionales, las abstinencias, las manejan todos ellos y manejan, digamos, no solo otras dosis, sino otras vías de administración, la vía endovenosa, que nosotros no lo usamos, y bajan los pacientes a piso súper excitados, así que ahí sí tenemos ese tipo de problemas, pero no me pasa, la verdad, con traumatólogos que son un poco más miedosos en el hospital. Bien, acá hay un par de comentarios acerca de tu presentación y la perspectiva integral que hiciste en la misma. Andrea destaca esto, ¿no? La presentación integral, tomando en consideración todas las áreas que hacen al adulto mayor, historia, contexto de vida, que nos permiten entender cómo y desde dónde se llega para pensar un plan de tratamiento que se pueda ajustar. Yo creo que este es uno de los aspectos interesantes de esta manera de presentar la problemática. También Cecilia te felicita por la exposición y habla de que en psicogeriatría el tratamiento es un traje hecho a medida, que se va ajustando en función de la problemática de cada persona, su individualidad y su contexto. Si querés alguna opinión como para cerrar esto, Eugenia, Hugo, ya estamos más o menos en tiempo. Si sí, quieren... un poco la idea era esa, ¿no? Como le decía hoy a Diana, digamos, no quedarnos con la cuestión farmacológica solamente, más allá de que era una actividad compartida con el capítulo de psicofarmacología, porque si no también iba a hacer faltar un poco el respeto a nuestro área, que muchas veces tiene que ver con todo lo demás que hacemos por fuera de lo que es la prescripción, ¿no? Y que a veces, o casi todas las veces, nos lleva mucho más tiempo en la consulta. Entonces me parecía que era interesante como abrir el panorama y por eso no centrarme específicamente, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque en realidad nos lleva mucho tiempo y por ahí ese qué hacemos, cómo lo hacemos es el final, ¿no? Y es lo que, hacia dónde llegamos, pero después de a veces muchas entrevistas y de mucho tiempo de trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Hugo, ¿quieres cerrar? Bueno, no, la verdad, coincido con lo que se dijo de la presentación, la verdad, me parece que justamente se abordaron muchos temas y es la manera en la que tratamos de pensar la psicogeriatría, ¿no? Y agregaría en ese sentido que muchas veces, por nuestro lugar, como psiquiatras y como psicogeriatras, digamos, terminamos siendo el último nexo médico con los pacientes, porque ya las otras especialidades por ahí no tienen la atención que tenían por ahí antes, entonces termina uno siendo también, haciendo las veces de médico de cabecera, derivando una interconsulta, hablando con el médico para ver de ajustar tal o cual cuestiones, ¿no? Y los pacientes, digamos, tienen un vínculo también en ese sentido, o sea que la parte, digamos, médica, o sea, lo que es la medicina, siempre la tenemos que tener presente desde ese lugar, porque cumplimos un rol, incluso hasta con las recetas, que esto que me mandaron, que no consigo al clínico de la receta, me puede hacer la de la presión, o sea, esto está y me parece que también es un rol a tener en cuenta, ¿no? Dentro de esta integralidad. Por eso es fundamental esa mirada integral y espero que con la claridad con la que la transmitió Eugenia nos quede eso, ¿no? El pensamiento integral que tenemos que tener al momento de pensar el tratamiento de una persona mayor, que requiere esa pausa, requiere ese momento para pensar, para ver y delinear, ¿no? E ir cambiando y ajustando muchas veces los objetivos más allá de lo que uno pretende, sino de lo que la persona nos va mostrando. Eso
Eso sería, y bueno, muchas gracias de nuevo por esta posibilidad y este intercambio, la verdad que estuvo buenísimo. No, muchísimas gracias al capítulo de psicogeriatría, gracias a Eugenia, muy clara tu presentación, muy práctica, muy bueno el intercambio, hay un montón de mensajes de agradecimiento en el chat, así que bueno, muchísimas gracias por el a aporte, ustedes. buenísimo poder charlar de estas cosas, así que bueno, nos veremos tal vez en otra actividad, ¿sí? Sí. Esto de hacer las intercapitulares está bueno, aporta mucho. Así que bueno, los dejo y nosotros nos vamos a comenzar el curso. Muchísimas gracias por su presencia. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao.